Listo, criatura de Dios. Empecemos entonces. Ahí está. Muy bien, criatura de Dios. Buenas tardes, amigo Rodrigo. Buenas tardes, estamos empezando recién. Muy bien. Pasa y ponte cómodo. Uy, tenemos un robotín también en clase. Uy, robotín. Qué pena, una pena contigo, hermano. ¿Qué vamos a hacer? Padre es el que cría, al final de cuentas, amigo robotín. Ah, ¿eres tú, Juan? No sé por qué, pero no lo dudé ni por un minuto. No sé por qué, pero no esperaba menos de ti, Juancito. Ah, muy bien. Qué gran corazón el de mi hermano Juan, que es capaz de criar hijo ajeno. Muy bien. Criatura de Dios, empecemos entonces la parte de fuerzas intermoleculares. A ver, no voy a preguntar así a cualquiera, solamente al azar, cualquiera de ustedes. ¿Qué es una molécula polar? O cuando hablo de polaridad de una molécula, ¿a qué me estoy refiriendo? Profe, si está hablando. Ahí está. Esta molécula, ¿es polar o apolar? ¿Qué me dice? Uy, no se ve. Ahí, ¿es polar o apolar? Polar. ¿Es? Polar. 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 Okay. Polar. ¿Por qué es polar? Porque está rodeada de lo mismo y tiene Está rodeado de pares libres. Está rodeado de lo mismo y el átomo central tiene pares. Pares libres. Pares libres. Pares libres. Ok, me encanta tu seguridad. Me encanta tu seguridad, ¿ah? Y estás diciendo cosas muy buenas, pero también estás diciendo cosas muy malas. ¿Cómo sé si una molécula es polar o no? ¿Qué necesitas primero? Dibujar. Y ya lo dibujaste en tu memoria, en tu cabeza, seguro, ¿no? Sí, ya lo dibujaste, ¿verdad? ¿Y el dibujo cómo es? Ah, mira, el dibujo es así. Ese es el dibujo de esa molécula. Ahora, con el dibujo, ¿polar o apolar? Apolar. Apolar. Porque el Apolar. átomo central, si bien es cierto, es simétrico, pero no hay pares libres en el átomo central. La molécula es apolar. Cuidado, ¿ah? Cuidado. Ahora, importante esto de polar o apolar, porque el día de hoy vamos a hablar mucho de esto. Así que tienes que estar bien despierto y tienes que tener estos conceptos muy claros. Por eso te decía, si sabes diferenciar una molécula polar o una molécula polar, entre esas dos hay una gran diferencia. Y si tú sabes diferenciar, la clase de hoy va a ser recontra sencilla. Vamos a avanzar rapidísimo porque esta clase es bien corta, muy cortita, ¿sí? Para entrar a nomenclatura, que sí es un poquito más largo. Entonces, ¿cuándo una molécula es apolar? Cuando, mi amiga Yarlet lo acaba de decir, el vector momento bipolar resultante es igual a 0. Y cuando una molécula es polar, como por ejemplo el agua, significa que el momento dipolar resultante tiene que ser diferente de 0. Mira las diferencias. No es lo mismo. ¿Ok? Entonces, vamos a hoy hablar mucho de moléculas polares o apolares. Bienvenidos entonces al tema de hoy. Espero que esté claro esto, porque si no está claro, vas a tener dificultades en este temita. Este temita trata mucho sobre la polaridad de las moléculas.
Bienvenidos entonces a este temita, fuerzas intermoleculares. Criatura de Dios. ¿Qué sabes de fuerzas intermoleculares? ¿Qué recuerdas o qué conceptos, perdón, o qué conceptos tienes sobre las fuerzas intermoleculares? Cuéntame. ¿Qué sabes sobre las fuerzas intermoleculares? ¿Qué sabes sobre las fuerzas intermoleculares? Amiga Yarlet, Yasmín Yarlet, ¿qué sabes sobre las fuerzas? Uy, espérate, que me está saliendo esto. ¿Qué sabes sobre las fuerzas intermoleculares? Amiga Yarlet. No recuerdo mucho, profe. Perdón. ¿Alguito? ¿Algo que recuerdas? Puentes de hidrógeno, Muy bien, dipolo-dipolo, London, pero bien. así, los conceptos de verdad no me los sé mucho. Tranquila, tranquila. Amiga Yarlet, vas a hacer una pregunta medio de índole personal, pero esperemos que no te ofenda. ¿Tienes enamorado, Yarlet? No, profe. Oh, muy bien. ¿Tienes crush? Sí, Ok, tienes un crush, muy bien. ¿Qué te atrae de tu crush? su inteligencia. Su inteligencia, gran respuesta, muy bien. Lo primero que le a un chico es su inteligencia. Así que si tú quieres caerle a mi amiga Yarlet, tienes que ser muy inteligente. ¿Sí? Tienes que ser muy inteligente. No F, sino F. Muy bien, Yarlet. Perfecto. Gran respuesta de nuestra amiga Yarlet. Fastidiamos a Macarena. Amiga Macarena. Macarena, ¿estás? La quisiera ser yo. Macarena. ¿Tú tienes enamorado, Macarena? No, No. ¿Tienes ganado? peor. Peor. ¿Crash? Tampoco. Tampoco. ¿Qué? Pero en algún momento te ha gustado alguien. Ah, obvio. Obvio, a todos nos ha gustado alguien, eso es normal. ¿Qué es lo primero que te atrae de un chico? También inteligencia. También la inteligencia y confianza. Muy bien, también la inteligencia. Genial, está perfecta. Las respuestas están bien. Eso quiere decir que esas chicas no son superficiales, ¿ah? Apunta esos nombres, mi hermano, apunta esos nombres. Significa que esas criaturas no son superficiales. Se fijan en lo interior. O sea, que si tú eres feo, no tienes problemas porque ellas se van a fijar en tu inteligencia. Feo por inteligente, acá. ¿Sí? No hay problema. Muy bien, perfecto. Amigo Juan. Juan Robotín. Amigo Juan. ¿Tienes enamorada, Juancito? No, Juan, ¿estás ahí? no tengo enamorada, profe. ¿Tienes o no tienes? No, No. ¿Eres o no eres? Tampoco es. ¿Ya? ¿Tienes crush? Se obvio. paltea, mi hermano. Sí, profe, sí. Se paltea, Juan. ¿Te das cuenta? Mira que las chicas se paltean menos que los chicos, ok. Se palteó, Juancito. Juan, ¿estás o no estás? Se paltea. Ok, entonces vamos a preguntarle a alguien más, así como que, alguien que no parezca que se va a paltear rápido. Ya pregunté a los niños, a ver, vamos a preguntar a un niño, a una criatura. A ver, fastidiamos a ver. Job Ramírez. Amigo Job. Job, ¿estás? A mí. Job, ¿estás o no estás? Está palteado, profe. Muy bien. Criatura.
¿Estás o no estás? Se paltea la gente. Amigo Messi, ¿tú Messi? ¿Tienes enamorada, Messi? ¿Cómo, profe? ¿Tienes enamorada? Está casado. No, no tengo, profe, no tengo. No tienes. ¿Te gusta alguien de tu clase, de tu barrio, no sé? Sí, me gusta una chica, profe. Obvio. Bueno, que también puede ser un chico, ¿ah? De hecho, nadie te va a juzgar si es un chico, normal. No, ve, no, a mí me gustan las mujeres, profe. Muy bien, muy bien, bien. No, si te gustaran los hombres también no habría problemas, ¿ah? Aquí nadie te va a juzgar. Pero si te gustan las Pero chicas, ¿por qué me... acá. Juan, ¿qué es lo que más te atrae de la chica que te gusta? ¿Juan? Yo no soy Juan, profe. Ah, perdón, Messi. Tampoco eres Ah, Messi. Tampoco eres Messi, así que por las puras es. Pero, ya le respondo, le respondo. dime, dime. Eh, sus ojos, profe, sus ojos. Sus ojos, más falso. Ok, le vamos a creer, son los ojos. Lo primero que un chico le ve a una chica son sus ojos. Tiene toda la razón. Sí, claro, sí. Sus Sí, ojitos, claro. profe. Muy bien, muy bien. Gran respuesta de mi hermano. Eh, si a mí me hicieras esa pregunta, yo te respondería otra cosa, pero obviamente no te voy a responder. A lo que quiero llegar, mis hermanos, es que nosotros, como personas, nos relacionamos constantemente. Constantemente nos estamos relacionando con otros seres humanos. Tienes amigos, tienes amigas. A cada instante vas a la calle y conoces a alguien especial. Vas por el pan y conoces a una venezolana, por ejemplo, y esa venezolana te atrae. Hay una atracción muy grande. A mí me pasa, por ejemplo, a veces cuando voy a Cualquiera, comprar mi cualquiera. pollito broster, pues me pasa, ¿no? Me pasa. Profe, Aquí se también te quedaron una de las aduanas, bro. Es por el ejemplo, nada más, criatura de Dios. Entonces, a lo que quiero llegar es que tú te relacionas constantemente, interactúas constantemente con otras personas y muchas veces sientes atracción por ellas. Las moléculas hacen exactamente lo mismo. Me preguntaban por ahí en el chat, oye, ¿y qué tiene que ver? ¿Por qué me estás preguntando si tengo o no tengo enamorado? ¿Y qué tiene que ver esto con fuerzas intermoleculares? Bueno, no tiene casi mucho que ver, pero lo que quería llegar es que así como tú te relacionas con los demás y así como tú tienes atracción por alguien, las moléculas también. Las moléculas también se atraen. Las moléculas también interaccionan unas con otras y hay atracciones entre ellas. Obviamente no es una atracción física o una atracción romántica, como en tu caso. En el caso de las moléculas, es una atracción de tipo eléctrico, pero también se atraen. Y da la casualidad de que aquí la atracción es entre cargas opuestas, lo positivo con lo negativo. Mi amigo Messi es un chico muy tranquilo de su casa, que lo primero que le ve a una chica son sus ojos, ¿sí? Lo primero que le ve, nunca ha conocido a nadie, es un chico muy Confirmo. tranquilo, ¿sí? Pero Tranquilo, soy tranquilo. por una extraña razón, le atraen las chicas que son medio loquitas, las chicas malas, le atraen mucho, porque los opuestos se llegan a atraer. Lo mismo pasa, mis hermanos, entre las moléculas. Una molécula que tiene carga positiva se va a atraer con otra molécula que tiene carga negativa. A eso es a lo que quiero llegar entonces. Así como tú te atraes con otra persona, la molécula se atrae con su otra amiga o con su vecina, con otras moléculas del mismo tipo o también con moléculas diferentes. A esas atracciones que surgen entre las moléculas las conocemos como fuerzas intermoleculares. A esas moléculas, perdón, a esas fuerzas que van a servir para unir las moléculas, las vamos a llamar fuerzas intermoleculares. ¿Qué es una fuerza intermolecular entonces? Son aquellas fuerzas de atracción. Por eso pregunté si es que te atraía o no te atraía alguien. Fuerzas de atracción debido entre moléculas, mejor vamos a poner aquí, fuerzas de atracción entre moléculas debido, criaturita, a la presencia de cargas. Y aquí, cuando estoy colocando presencia de cargas, vamos a usar un concepto importante que ya conoces. ¿Cuál es ese concepto? La polaridad. Por eso al empezar la clase yo te dije, por eso
Ok, Alessandro, ok. Por eso al empezar la clase, yo te pregunté qué era polaridad. ¿Cuándo una molécula es polar o cuándo una molécula es apolar? ¿Por qué te pregunté eso? Porque esa polaridad va a hacer que la molécula adquiera ciertas cargas. ¿Ok? Entonces, empecemos con lo que se conoce como dipolaridad. Las fuerzas intermoleculares son fuerzas de atracción entre moléculas debido a la presencia de cargas. Y recuerda que una carga positiva con una carga negativa van a atraerse. ¿Sí? Hay una atracción de tipo electrostático entre las cargas. Ahora, antes de hablar netamente de las fuerzas, primero vamos a estudiar qué causa esas fuerzas. Vamos a hablar entonces de dos conceptos: la dipolaridad permanente y la dipolaridad instantánea. No, no soy. Dipolaridad permanente o dipolaridad instantánea. ¿Qué sabes de la dipolaridad permanente? Pamela Chipana. Yo estoy seguro que tú sabes este concepto. Habla, Pamelita, o escribe en el chat qué sabes del concepto de dipolaridad permanente. Pamela. ¿Presente en moléculas polares? Muy bien. Una gran información, ¿sí?, de mi amiga Pamelita, es que la dipolaridad permanente está presente en moléculas polares. Abre bien tus oídos, tus orejitas, ¿sí? Y enfócate en esto. Dipolaridad permanente la presentan ¿quiénes? Las moléculas polares. Y por eso es importante reconocer una molécula polar y una molécula apolar. Entonces, mi amiga ha dicho algo importante. Está presente en moléculas polares. ¿Pero qué es? Tú has dicho algo importante, Pamela, pero ¿qué es la dipolaridad permanente? Su nombre lo dice, mamá. Te ayudo, Pamela. Dice dipolaridad. ¿A qué te suena eso, amiga Pamelita? ¿Presenta dos polos? Muy bien. La dipolaridad permanente, entonces, gracias, mamá, es la presencia de polos. Un polo positivo y un polo negativo. Dos polos, por eso es dipolaridad. Es la presencia de dos polos, cargas, positivo y negativo, en las moléculas polares. Claramente Pamela dijo, solo las moléculas polares. Solo las moléculas polares tienen dipolaridad permanente. Presencia de dos polos en las moléculas polares. En otros libros lo vas a encontrar también de esta manera. Distribución no equitativa de la nube electrónica. Otra definición. Muy bien. Ahora, no te estoy entendiendo muy bien. Tranquilo que con ejemplitos se ve mucho mejor. Mira esta molécula. Es el cloruro de hidrógeno. Aquí hay un enlace entre el hidrógeno y el cloro. Pero dijimos que el cloro es un elemento más electronegativo. ¿Qué significa electronegatividad? Ana Paula Salinas. Ana Paula, ¿qué es electronegatividad? ¿Es la mayor capacidad para formar un anión? No, pero está cerca. Tranquila, Ana Pau. Ana Pau, atenta. La electronegatividad, Ana Pau, es la capacidad, hasta ahí estábamos bien, de atraer electrones cuando formas enlace. Mira que aquí no hay aniones ni cationes, ¿ah? Es un enlace covalente. Acá nadie gana ni nadie pierde electrones. Recuerda que el enlace covalente, Ana Paula, es por compartición. Sin embargo, esta compartición no es equitativa.
¿Cómo que no? Claro que no, porque los electrones no están exactamente al medio en el traslape. Recuerda que la semana pasada hemos hablado de traslape, ¿no? Los electrones no están exactamente al medio en el traslape de orbitales. No, 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 no. Lo que pasa es que el cloro es más electronegativo. ¿Qué es esa electronegatividad, hermana? Ana Pau, electronegatividad es la capacidad que tienen los elementos para atraer a los electrones hacia su lado cuando forman enlace. ¿Quién es más electronegativo entre ellos dos? El cloro. ¿Qué significa eso? Que el cloro va a atraer a los electrones hacia su lado. Estos electrones que están formando el enlace no están exactamente al medio ni se están acercando al hidrógeno, se acercan más al cloro. Entonces, si analizáramos el traslape, no están exactamente al medio. Este traslape se está acercando un poquito más hacia el cloro, porque el cloro es más electronegativo. Los electrones están más cerca del cloro. En otras palabras, ¿qué significa? Que hay un desplazamiento de la nube desde el menos electronegativo al más electronegativo, que la semana pasada lo hemos representado con una flechita, el famoso dipolo de enlace, cuya resultante es el momento dipolar. Ahora, pero este desplazamiento en realidad lo podemos representar así, como si fuera una nube que envuelve a la molécula. Esta gráfica, ¿qué me quiere decir? Me quiere decir que casi toda la parte negativa se está concentrando en el cloro, porque el cloro es el elemento más electronegativo. No hay una distribución equitativa, ¿verdad? Hay una distribución no equitativa. ¿Qué significa no equitativa? Que la nube, los electrones, se van a acercar al elemento más electronegativo. ¿Y eso qué va a provocar? Que aquí en la región del cloro aparezca un polo negativo, es decir, toda esta región se va a cargar negativamente y como el hidrógeno se está alejando de su electrón, esta región adquiere una carga positiva. Eso es a lo que le llamamos dipolaridad, la presencia de dos polos, un polo negativo y un polo positivo. Eso es dipolaridad. Presencia de polos, ¿en quiénes? En moléculas polares. En moléculas polares. ¿Sí? Solamente esto pasa en moléculas polares, como esta, por ejemplo. Y justo se llaman moléculas polares porque presentan polos. Ese es el origen de la palabra polar, que presentan polos. Ahí están estos polos. Y a los polos presentes en una molécula polar le llamamos dipolaridad. Ahora, ¿por qué permanente? Porque estos polos siempre van a existir mientras el enlace no se rompa, mientras la molécula no se desintegre, estos polos siempre van a existir. Por eso le llamamos permanente. Siempre van a estar estos polos presentes. Y te voy a spoilear. Te dije hace ratito que hay atracción entre moléculas por la presencia de cargas. ¿Qué crees que van a hacer estas cargas? Van a provocar atracción con otras moléculas que estén interactuando con, que es a lo que vamos a llegar más adelante. Pero todavía no te adelantes, hablemos solo de la dipolaridad. ¿Qué es dipolaridad? Presencia de polos en una molécula polar y que son siempre permanentes, siempre van a existir. Hasta ahí, en esa parte. ¿Queda claro ese concepto? Sí, profe. Sí, profe, sí. Muy bien, gracias mamá. Esmeralda, ¿estás bien, Sí, Esmeralda? profe. Sí. Okay, mi amiga Esmeralda mueve su cabeza, como esos perritos de los carritos. Sí, sí, muy bien, Esmeralda. Perfecto. Gracias, mamá, por ser de las pocas que tiene su cámara encendida. Todas deben ser como mi amiga. Ah, no, también tenemos acá a Anita. También está por acá. Ah, mira. Así hay gente obediente, entonces, en este salón. Muy bien, Sarita. Sarita también muy obediente, mi amiga Sarita. Perfecto. Criatura de Dios. Ahora, o sea que solo hay polos en las moléculas polares. Bueno, en teoría sí, pero pasa algo curioso. Algo curioso. Mira,
algo curioso. ¿Qué es eso de curioso? Mira, hay dipolaridad permanente, pero también hay otro fenómeno que se llama dipolaridad instantánea. Profe, se fue. ¿Sí? Sí, mamá. Se apagó creo su cámara. Ya volvió. Anclaje nomás. ¿No me ves? Sí, está bien, profe. Sí, está bien. Ah, ya. Está bien, profesor. Ya está, Ah, ya, profesor. ánclame. Ánclame, criatura, ánclame. Entonces, la dipolaridad instantánea es parecida a la permanente. Solo que ya no va a ser solo de moléculas polares. Es la presencia, igualito parecido atento porque esto puede ser algo confuso, presencia de dos polos, nuevamente, positivo y negativo, pero ya no permanentes, sino en un instante de tiempo. Mira lo que voy a poner, Es la presencia también de dos polos, pero en un breve y cortísimo instante de tiempo. ¿Y quiénes la presentan? Las dos moléculas. Esto es para polares, pero también para apolares. La primera, la permanente, es exclusiva de moléculas polares. Exclusiva de polares. La segunda ya no es exclusiva, porque la presentan las dos. La dipolaridad instantánea está presente en moléculas polares, sí, claro, pero también en apolares, ¿ok? Presente entonces en presencia de dos polos en un instante de tiempo en moléculas polares y apolares. Y voy a subrayar en moléculas polares y apolares. Importante esto de acá. La primera es solo para moléculas polares. Esta de acá, la instantánea, está presente en todas las moléculas, en todas las. Y voy a ejemplificar con, se me ocurre con el oxígeno o con el cloro. Da igual, Da igual. A ver, tenemos acá el cloro enlazado al otro cloro. Ahí está. ¿Esta molécula es polar o apolar? ¿Qué me dices? Polar. 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 ¿Es una molécula simétrica? No hay átomo central. En el caso de estas moléculas son apolares. No hay polos. ¿Ok? Si tú analizas vectorialmente, debería haber una flechita, un vector que represente el desplazamiento de la nube desde el menos electronegativo al más electronegativo. Pero ellos dos tienen electronegatividades iguales. ¿O uno es más electronegativo que el otro? Son iguales. ¿Cómo son las electronegatividades de los dos cloros? Son iguales. Entonces, no hay un desplazamiento de la nube. La nube está distribuida de manera uniforme y equitativa. Por eso es que no hay presencia de polos y esa molécula es apolar. Esta molécula es apolar. Y mira cómo es la distribución de su nube. No hay polos. Es una distribución uniforme. ¿Ok? No hay polos. Pero aguanta, no cuadra algo. Tú me has dicho presencia de polos. Sí, claro. Aquí quiero llegar. Mira, una molécula apolar no tiene polos. No es como ella. Esta no tiene nada, porque la distribución es equitativa. Pero pasa algo en un instante de tiempo. Lo que pasa, mis hermanos, es que aquí están electrones traslapados.
¿Sí? Acá también hay electrones alrededor del cloro, acá también hay electrones alrededor del cloro. Los electrones no están quietos, se están moviendo porque entre ellos hay también cierta repulsión. Recuerda que tienen la misma carga. Los electrones se mueven también ligeramente. Y eso hace que en un instante de tiempo cortísimo, un chispazo, un ratito nada más, los electrones se muevan hacia uno de los dos lados. No mucho, una cosita de nada, una chiquitita nada más. Entonces, los electrones, criatura, se mueven ligeramente y eso que va a provocar que esta molécula, que normalmente es una molécula apolar, se polarice un ratito, en un instante. Cuando los electrones de enlace se acerquen un ratito nada más, se acerquen ligeramente a uno de ellos, la molécula se va a polarizar un poquitito. Por eso lo estoy poniendo como líneas punteadas. Se polariza un poquitito. Y va a provocar un polo negativo por acá y un polo positivo. A esto le llamamos dipolaridad instantánea. La presencia de dos polos, pero solo en un instante de tiempo. Porque estos electrones, cuando se vuelvan a acomodar a su posición normal, van a regresar a esta situación, cuando no presentan polos. Entonces los electrones se están moviendo. Aparecen los polos, desaparecen, van y vienen, terminan y regresan, así como tú y tu ex, ¿sí? Igualito. Van y vienen, ahí está, se polariza, no se polariza, se polariza, no se polariza. Pero esa polarización es muy débil. Y por eso es que aquí voy a dibujar a estas cargas un poquito más grandes, para que también te des cuenta de la diferencia. Mira, acá los polos son grandes. Acá los polos no son tan grandes, porque la polarización es débil y solamente por un instante de tiempo. Y existe, claro que existe, pero no es permanente. Esta sí es permanente, esta no. Estos presentan polos muy intensos, estos polos son chiquititos. Pero existe también la presencia de dos polos en un instante de tiempo. Y ojo, he dibujado una molécula apolar, pero también cumple para las moléculas polares. Sí, las polares también presentan este fenómeno. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Se está entendiendo? Profe, Normal. con respecto a la dipolaridad instantánea, ¿ahí participan moléculas polares pero con pares libres? Sí, ¿O... claro, sí. Sí. Claro que sí. También moléculas con pares libres. El agua, por ejemplo. pero El no agua, exclusivamente con pares libres, o sea, puede darse el caso de que sea solamente una molécula polar. sí, claro que sí. Ya. Claro que sí. Por ejemplo, a ver, esta molécula... ¿Cómo es esta molécula? ¿Polar o apolar? Apolar. ¿Cómo es? Apolar. Ok. Polar, profe. Es Ok. polar. Simetría, mis hermanos. ¿Es simétrica? Es polar. ¿Está rodeada de lo mismo? ¿Está rodeada de lo mismo? No. Rodeado diferente. Entonces, ¿qué cosa es? Polar. 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 Es polar. Por eso te decía que tienes que saber diferenciar una polar y una polar. Ahora, vámonos aquí. Esto ya lo sabes ya. Esta molécula, por ser polar, ¿qué dipolaridades presenta? Permanente. Permanente. Permanente Permanente. y Instantánea. 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 Las moléculas polares presentan las dos, la dipolaridad permanente y la dipolaridad instantánea, porque es polar, tiene que tener las dos. En cambio, una apolar, por ejemplo, esta molécula, CO2, ¿es apolar, sí o no? Todos sabemos que es apolar. ¿Esta qué dipolaridad presentará? ¿Tendrá esta permanente? Instantánea. O lo tiene la instantánea, muy bien. Porque la permanente
no es para las apolares. La permanente es solamente para las polares. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, ¿Se profe. entiende? Ya, mira, me estás diciendo que sí, ¿ah? Ahora, hay una tercera dipolaridad que no la voy a poner, ¿ya? Se llama dipolaridad inducida, ¿sí? Lo que pasa es que no solo hay un movimiento de los electrones, porque entre ellos mismos hay una repulsión, sino también por acción de una molécula con su vecina. A eso le llamamos bipolaridad inducida. Hay una tercera que no está considerada en el libro de la pre, pero por si acaso, mejor lo pongo, ¿ya? Mejor lo pongo. Profe, Dime, mamá. las moléculas dipolares entonces tienen las dos dipolaridades. Las polares sí. Las polares sí. No, mejor no lo pongo, no. Es que no está consciente, no te quiero marear. Lo voy a explicar, pero no lo voy a escribir. A ver, hay una tercera dipolaridad que se llama dipolaridad inducida. Por ejemplo, este caso. Esta es una molécula apolar, ¿ok? Es una molécula apolar, cuya distribución es equitativa, no presenta polos. Es una molécula apolar, no tiene polos, ¿ok? Pero dijimos que el movimiento de los electrones por un instante de tiempo podrían provocar una polarización de la molécula y a eso le llamamos dipolaridad instantánea. Pero también hay otro caso. Podría ser que esta molécula se encuentre con su vecina. Imagínate que ellas dos se encuentren. Ellas dos son apolares y se están encontrando. Se acercan tanto que estas cargas, como son iguales, los electrones que rodean a este cloro y los electrones que rodean a este cloro, se van a repeler de tal manera que los electrones en esta molécula se van a mover un poquito para acá, polarizando ligeramente a la molécula. Entonces la molécula, como estos electrones y estos electrones se están acercando mucho y hay una repulsión, la nube electrónica se va a deformar un poquitito y va a provocar nuevamente presencia de polos. Y igual acá, como acá hay una repulsión, los electrones de él se han ido para el otro lado. Entonces, mira, estoy induciendo la polarización por un instante de tiempo. Esta bipolaridad es parecida a la instantánea. De hecho, se estudia como si fuera, en algunos casos se estudia como si fuera lo mismo. Pero la diferencia es que aquí sucede porque los electrones de la misma molécula se mueven. En cambio, aquí es porque hay dos moléculas adyacentes que ejercen cierta inducción. Se deforma la molécula y acá él adquiere carga negativa, él adquiere carga positiva, él adquiere carga positiva y él adquiere carga negativa. Por un instante de tiempo. Estas dos prácticamente son lo mismo. Solo que a él no le llamamos instantánea, le llamamos inducida, porque necesariamente ha tenido que participar otra molécula igual. El dipolo es igual solo por un instante de tiempo. Cuando estas dos se alejen, van a recuperar su forma original. Se van a perder los polos. Los polos no son permanentes, solo duran un ratito. Pero existe una diferencia y a ella le vamos a llamar dipolaridad inducida. A nivel preagraria, no le pone mucho énfasis a la dipolaridad inducida. Y como se parece mucho a la instantánea, la estudian como si fuera una sola. No hay una diferenciación muy marcada, pero te estoy explicando cuál es la diferencia. En ambos casos es la presencia de polos por un instante de tiempo.
Una vez que sabes esas fuercitas, ahora sí entramos a la parte de fuerzas intermoleculares. Y es que las moléculas, como ya tienen cargas, en algunos casos permanentes y en algunos casos instantáneas o inducidas, van a poder atraerse, van a poder interactuar. Hablamos entonces de las fuerzas intermoleculares propiamente dichas. Ojo que es el título general, ¿ah? Es el título general. Ahora sí vamos a estudiarlas a esas fuerzas intermoleculares, también conocidas como fuerzas de Van der Waals, en honor al científico que las estudió, a las famosas fuerzas de Van der Waals. Las fuerzas de Van der Waals, o también llamadas fuerzas intermoleculares, pueden ser de varios tipos. Te presento a la famosa fuerza llamada dipolo-dipolo. La fuerza de atracción dipolo-dipolo es una fuerza de atracción solamente para moléculas polares. ¿Ok? Es la fuerza de atracción entre moléculas polares. ¿Y es gracias a quién? ¿Quién es la responsable? No, justo, muy bien. Gran pregunta, Yarlet, gran pregunta. Gran pregunta. ¿Quién crees que es la responsable de esta fuerza de atracción? La dipolaridad permanente. Dipolaridad permanente. Entonces, mira mamá, amiga, criatura Yarlet, el dipolo-dipolo es una fuerza de atracción. Tú y yo nos atraemos demasiado. Tú estás acá, yo estoy acá, los dos estamos cargados y hay una atracción intensa. La dipolaridad permanente no es una fuerza de atracción. La dipolaridad permanente es solo la presencia de polos en una molécula. En cambio, esta ya es la atracción entre varias moléculas. Yarlet, ¿se entiende? Sí, profe, ya entendí. Dime, mamá. ¿Cómo se llamaba el quien era responsable? Van der Waals. Van der Waals. Van der Waals, ahí está. Las fuerzas de Van der Waals. Gracias. ¿Sí? Ahí está. Ahora, entonces, el dipolo-dipolo es una fuerza de atracción entre moléculas polares. ¿Y debido a quién? Mi amiga lo acaba de decir. Debido a que las moléculas polares presentan dipolaridad permanente. Entonces, te expliqué primero la causa. ¿Quién causa dipolo-dipolo? La dipolaridad permanente. La fuerza de atracción entre moléculas polares debido a la dipolaridad permanente. Entonces vamos a poner un ejemplo. Con la misma molécula, ¿ok? La misma molécula. Vamos a usar esta molécula. Tienes esta molécula polar. Ahí está. Y dijimos que las moléculas polares tienen dipolaridad permanente y también instantánea. Tranquilo que a la instantánea todavía no lo estoy tocando. Me voy a concentrar primero en la permanente. Esta molécula polar tiene dipolaridad permanente. ¿Y qué es la dipolaridad permanente? La presencia de dos polos, un polo negativo y un polo positivo, de manera permanente. Ahí está, esta es la molécula con su dipolaridad permanente. Así como mi amiga Yarlet, imagínate que ella es Yarlet y siente atracción por los chicos inteligentes. Vamos a dibujar un chico inteligente por acá. Ahí está, su vecino, que también es inteligente. Muy bien, reúne todos los requisitos. Oye, pero fíjate, ella también es polar. O sea que esta molécula también tiene polos. Ahí está un polo negativo y polo positivo. Mira, esta es una molécula polar que presenta dipolaridad permanente y esta es otra molécula polar que presenta dipolaridad permanente. Entre esta molécula
y esta molécula, va a surgir una atracción que no tienes idea, una atracción más intensa que las que pasan en las novelas mexicanas, una atracción muy intensa entre el polo negativo y el polo. A esta fuerza de atracción, ojo que no es un enlace químico, ¿ah? Solamente es una fuerza de atracción electrostática porque tienen cargas, porque tienen polo negativo y polo positivo. Se van a atraer ellas dos. Esa atracción es la que recibe el nombre de dipolo-dipolo. Y justo su nombre te da una indicación, mira, este es un dipolo. Ahí está, un dipolo, polo positivo y polo negativo. Dipolo, y aquí hay otro dipolo. Por eso se llama dipolo-dipolo esta fuerza. Un dipolo con otro dipolo ejercen una atracción. Entonces, repito, ¿qué es el dipolo-dipolo? Una fuerza de atracción que mantiene unidas a las moléculas polares. Solo las polares. ¿Gracias a quién? Gracias a que las moléculas polares presentan dipolaridad permanente. Y Arlet, ¿se entiende lo que te estoy diciendo? Sí, profe, gracias. Ya, mamá. Entonces, de nada, mamá. Entonces, esto de aquí es lo que nosotros conocemos con el nombre de dipolo-dipolo. Es la fuerza dipolo-dipolo. ¿Y dónde está la fuerza dipolo-dipolo? En moléculas polares. En moléculas polares. Muy bien. Muy bien. Un toque, criatura. Un toque, Rodri. Voy a responder a Angelita. Angelita, esto después nos va a ayudar a estudiar las propiedades. Sí, tienes toda la razón. El hecho perdóname, me trabé. El hecho de que una molécula esté polarizada hace que adquiera propiedades. Claro que sí. Las propiedades de las sustancias tienen que ver justamente con las fuerzas. Pero ojo, amiga Angelita, las propiedades físicas. ¿Sí? Las propiedades físicas. ¿A cuánto se congela el agua? ¿A cuánto hierve el agua? 100 grados. ¿Sabes que el agua hierve a 100 grados a una atmósfera? ¿Sí? ¿A cuánto se congela? El punto de congelación es 0, por ejemplo. ¿A cuánto hierve el alcohol? ¿Por qué la miel es muy viscosa? ¿Por qué la sal se puede disolver en agua? ¿Por qué el azúcar lo puedo echar a mi refresco y puedo disolver y puedo endulzar mis bebidas? Esas propiedades físicas son gracias justamente a las fuerzas intermoleculares. Angelita. Ahora sí, amigo Rodri. Rodri, ¿qué pasó, mamá? ¿No se entendió? Profe, ¿por qué se le decía, pero se le dice permanente? ¿Por qué se les dice permanentes? Sí, profe, en la primera, en dipolaridad permanente. ¿Por qué se les dice permanentes? Porque estos polos hermanos siempre van a existir. Mientras exista la molécula, los polos existen. Por eso se le llama permanente. Van a estar presentes permanentemente, en todo el rato. No se van a ir los polos. En cambio, en la instantánea, no. En la instantánea estos polos aparecen un instante, pero luego retornan a su forma original y se pierden, desaparecen. Esa es la diferencia. Por eso se les diferencia entre permanente e instantánea. Estos polos siempre van a existir, a menos que rompas la molécula, ¿no? Rompas el enlace y ahí sí, ya, pues ya no, obvio. Pero mientras la molécula exista, existen sus polos también. En cambio, en la instantánea no pasa eso. En la instantánea, estos politos van a aparecer y luego van a desaparecer a cada rato, porque son solamente por breves instantes de tiempo y son de menor intensidad. Rodri. Ya, profe. ¿Se entiende? Gracias. Sí, hermano, no te escucho, Sí. no te siento seguro, ¿ah? Si hay alguna duda, con confianza, ya sabes. Entonces, en la dipolaridad instantánea puede haber enlace covalente y metálico, ¿no? No, un ratito. Estamos hablando de fuerzas intermoleculares. O sea,
Todos estos tienen enlace covalente, pero el enlace covalente es este, ¿ah? Esta es la rayita. Este es el enlace covalente. Estos son los enlaces covalentes. Este de acá no es el enlace covalente, es la fuerza. Pero en general, todo lo que estamos estudiando ahora es para moléculas, no para compuestos iónicos, no para metales. Solamente para, con todo lo que vamos a ver ahora es para compuestos covalentes, excepto una excepción que voy a señalar más adelante, que sería la fuerza ión-dipolo. La ión-dipolo tiene una particularidad que todavía no la comento, pero todo esto es para puras moléculas. ¿Y en qué momento le llamo molécula a una sustancia? Cuando tiene enlaces covalentes. O sea, solamente cuando veas enlaces covalentes. Ya, profe. ¿Sí? Discúlpeme. No te Sí, preocupes, gracias. hermano. Nada que ver, nada que disculpar. Profe, una gracias. pregunta. Sí. Dime, Maca. Profe, dice que el dipolo instantáneo es entre apolares y polares, y ahí puso un ejemplo, ¿no? De apolar. Pero si fueran polares, ¿por qué se repelirían? Porque no tienen cargas distintas, no deberían estar permanentes también. No entendí muy bien tu pregunta. Ay. Creo que me quisiste decir, si las moléculas polares ya tienen polos, no se deberían repeler, Ajá. deberían atraerse. Eso me quieres decir, ¿verdad? Sí. Ya. Lo que pasa es que en las moléculas polares no hay una repulsión, por si acaso. ¿Ah? Lo que existe, el movimiento de electrones que provoca que los electrones en un instante de tiempo se vayan hacia un lado y lleguen a polarizar la molécula, es porque interiormente también hay movimiento. Eso dije, ¿ah? Esta molécula que inicialmente era apolar, se llegó a polarizar porque los electrones acá en el enlace no están quietos, se están moviendo, no tanto, se mueven un poquito, pero basta con que se acerquen hacia uno de los dos elementos, más que al otro, van a polarizar ligeramente la molécula. Acá no tiene nada que ver que la molécula sea polar o apolar, puede ser cualquier molécula. Esta molécula es polar, también presenta dipolaridad instantánea, porque los electrones también se están moviendo. Macarena. Pero ¿acaso el hidrógeno va a jalar a los electrones por un instante y le va a ganar al cloro? ¿Eso puede pasar? No, eso no pasa. Por eso es que lo que se va a polarizar es este lado. En la parte negativa se va a concentrar en el cloro. El hidrógeno no va a jalar a los electrones. Ya, y en ese caso de hidrógeno y cloro, ¿cómo sería una dipolaridad instantánea en el caso del hidrógeno y cloro? Ok. Sí. A ver. Lo normal, lo común, lo que acabamos de estudiar es que la molécula esté así. ¿Sí? Pero eso es por la distribución no equitativa. Pero a nivel interno los electrones también se mueven. O sea, los electrones también se van a acercar un poquito más todavía y esta molécula, aparte de presentar su bipolaridad permanente, también presenta una dipolaridad instantánea. O sea, la nube se va a deformar más todavía. Porque también hay movimiento entre los dos. Entonces, mira, la nube normalmente, como es una molécula polar, ya está deformada. Polo negativo y polo positivo. Pero también se deforma por dipolaridad instantánea más todavía. La dipolaridad instantánea está presente en los dos tipos de moléculas. Macarena. Ya, perfecto. ¿Sí? No es que el hidrógeno va a jalar a los electrones, eso no pasa. Recuerda que el hidrógeno es menos electronegativo. Eso no pasa. O sea, es que la nube, ¿no? Es que la nube se va a estar moviendo. Exacto. Algo así. Exacto. Exactamente. ¿Ok? Ahora, siguiente fuerza. Espérate. Angelita. No, lo que te acabo de comentar, Angelita, es para todas las que vamos a ver, no solamente para el dipolo. Todas, o sea, todas participan en las propiedades físicas. Las fuerzas intermoleculares en general están relacionadas con las propiedades físicas de las sustancias. Pasemos a la siguiente fuerza, parecida al dipolo-dipolo. Pero mucho cuidado aquí. Esta fuerza es del mismo tipo que el dipolo-dipolo. Entonces, ¿por qué lo estudiamos aparte? Bueno, se estudia aparte por su intensidad.
esta fuerza es más poderosa. Se conoce con el nombre de puente de hidrógeno. Y seguramente que tú en biología ya has escuchado este nombrecito. En el agua es una molécula que tiene un puente de hidrógeno. ¿Sí? Ahora, el puente de hidrógeno es una fuerza del mismo tipo que el dipolo-dipolo. O sea, está presente en moléculas polares y se debe a la dipolaridad permanente. Solo que es una fuerza más intensa que el dipolo-dipolo porque no es entre moléculas polares, es entre moléculas muy polares. ¿Y cuál es el requisito? ¿Cómo reconozco yo si una molécula es polar o si una molécula es muy polar? Lo reconoces porque las moléculas que tienen mucha polaridad, que son muy polares, tienen el famoso H-FON. Cuando veas enlaces entre el hidrógeno y cualquiera de esos tres elementos, la molécula no es polar, es recontrapolar. Su polaridad no es una polaridad normal como esta. Su polaridad es más intensa todavía. ¿Sí? Por eso le llamamos moléculas muy polares. Prácticamente es lo mismo. El dipolo-dipolo y el puente de hidrógeno prácticamente es lo mismo. Para moléculas polares, debido a la dipolaridad permanente, es igual. Entonces, ¿por qué? ¿Dónde está la diferencia? En la intensidad. Porque la fuerza puente de hidrógeno es más intensa debido a que solamente la presentan algunas moléculas. ¿Quiénes? Las que tengan el hidrógeno enlazado a cualquiera de estos elementos. Lo que se conoce como el H-FON. El H-FON. Seguramente te han dicho eso en el colegio, ¿no? El H-FON. Entonces, el puente de hidrógeno es fuerza de atracción igual a la misma historia, fuerza de atracción entre moléculas muy polares. ¿Y cuál es el requisito para que las moléculas sean muy polares? La molécula tiene que tener enlaces entre un elemento poco electronegativo. La molécula debe tener cualquiera de estos enlaces. Enlace covalente entre el hidrógeno, el flúor, enlace covalente entre el hidrógeno y el oxígeno, o enlace covalente entre el hidrógeno y el nitrógeno. Si la molécula que estás analizando presenta cualquiera de estos enlaces covalentes, es muy probable que pueda ser puente de hidrógeno. Tranquilo, que si no lo has entendido, con mi ejemplito lo vas a entender mejor. ¿Puedo borrar esta parte? Le tomo foto rapidito, ¿ya? Rapidito, mejor.
A ver, mira, el puente de hidrógeno es una fuerza parecida al dipolo-dipolo. Parecida. Solo que está presente en moléculas muy polares, como por ejemplo el agua. ¿Sí? Por ejemplo, el agüita. Por ejemplo, el agüita. A ver, ¿cómo está esa historia? A ver. ¿Cómo está esa historia? Así, mira. Criatura, atento con lo que te voy a decir. ¿Ah? A ver. Por ejemplo, ahí está el agua, ¿ok? Pares libres. Ahí está el agua. Lo estoy dibujando así medio... Recuerda que al agua le hemos dibujado angularmente. ¿Ah? Era una molécula angular. Solo que yo estoy girando la molécula nada más. Ahí está el agua. Sí, este agua presenta polos positivos en la parte de los hidrógenos y un polo negativo. Recuerda que el oxígeno es más electronegativo y casi todos los electrones se están concentrando en él. Por lo tanto, la molécula va a presentar un polo negativo en el oxígeno y polos positivos en los hidrógenos. ¿Sí? Pero pasa algo. Mira que el agua tiene este enlace. Un enlace entre el H y el O. Cuando tengas cualquiera de estos tres enlaces, estos polos ya no son polos normales, como estos de acá. No, ya no son polos enormes, son polotes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son elementos con una diferencia de electronegatividad muy grande. Entonces, el polo negativo del oxígeno ya no es un polo normal, es un polo grande. Y los polos positivos de los hidrógenos tampoco son polos normales, son polos muy grandes. ¿Por qué? Porque tienen estos enlaces. Cualquiera de estos tres enlaces en la molécula, me dicen, ya, debe haber puente de hidrógeno. ¿Sí? Ahora, ojo que todavía no he hecho el puente, recién estoy poniendo los polos de la molécula. Cuando esta molécula se conozca con otra molécula de agua, por ejemplo, vamos a poner así. Ahí está, es otra molécula de agua. Este agua también tiene un polo positivo por acá. Y la atracción entre el polo negativo de una molécula con el polo positivo de otra molécula hace que aparezca el puente de hidrógeno. A esto le llamamos entonces nosotros el enlace puente de hidrógeno. ¿Es lo mismo que el dipolo-dipolo? Sí, claro, casi lo mismo. ¿Dónde está la diferencia? En la intensidad de la atracción. La atracción del puente de hidrógeno es más fuerte. Es por eso que hervir el agua nos cuesta tanto. ¿Sí? Tienes que llegar hasta 100 grados para que recién el agua pase de líquido a gaseoso. ¿Por qué? Porque sus fuerzas de atracción son muy intensas. Son muy intensas. ¿Sí? Entonces, a esto le llamamos entonces puente de hidrógeno. Profe, Dime, papá. entonces en más altitud disminuye la intensidad en más altura. No. Estás relacionando tú el hecho de que a mayor altitud hierve a menos temperatura el agua, ¿verdad? Sí, de eso. Claro, ya, esa es otra cosa. Y lo que pasa es que para hervir el agua y vencer... ¿Qué pasa cuando yo quiero hervir agua, por ejemplo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué le doy energía al agua para que pueda pasar de fase líquida a gaseosa? Cuando cuando la sustancia se convierte de líquido a gas, ¿qué estás haciendo? Estás rompiendo el puente de hidrógeno. La energía que tú le entregas es para que rompas el puente de hidrógeno. Tú le das energía al agua para romper el puente y las moléculas ya no estén atraídas, sino estén dispersas y se convierta en un gas. Deja de ser líquido y deja de haber puente de hidrógeno, las moléculas se separan cada uno por su lado y es el agua, y ya no es agua, es vapor de agua.
La energía que tú le das al hervir el agua, por ejemplo, es para romper el puente de hidrógeno. Ahora, ¿por qué es que en alturas, en las zonas más altas de la Tierra, el agua hierve a menos temperatura? Es también porque está relacionada con la presión. Recuerda que hacer un cambio de fase no solo implica temperatura, sino también presión. Y la presión, mientras menos sea la presión, es más fácil que haya un cambio de fase. Menos presiones significa que la temperatura o el cambio de fase va a ser más sencillo. En Ticlio, por ejemplo, o en Puno, la presión es menor. Por eso es que el agua hierve más fácil, pero no está relacionado con el puente de hidrógeno, sino con la presión. Es otra cosa. A ver. Y ya está. Ahora, vamos a hablar de la tercera fuerza. Muy bien. Angelita hace una gran pregunta. ¿Qué diferencia hay entre enlace y fuerza? Una gran diferencia, mamá. Los enlaces químicos son más fuertes que las fuerzas intermoleculares. Estas fuerzas intermoleculares que estamos viendo son débiles, comparadas con el enlace covalente. El enlace covalente, el metálico, el iónico, esos son fuerzas químicas entre átomos. En cambio, estas fuerzas son entre moléculas, por eso se llama intermolecular. No son enlaces químicos, son solamente atracciones. En cambio, estos acá sí son enlaces químicos. ¿Quiénes son más fuertes? Los enlaces. Sí, los enlaces químicos son más fuertes. Las fuerzas intermoleculares no tanto, son más débiles. ¿Sí? Pasamos a la tercera fuerza, la que se conoce como dispersión del London. La dispersión de London es una fuerza relativamente débil. Relativamente débil. ¿Ok? Es una fuerza de atracción, pero débil. Es la fuerza de atracción debido a la dipolaridad instantánea. London ya no es a la permanente. Dipolo-dipolo era gracias a quién, ¿ah? Dipolo-dipolo era gracias a la dipolaridad permanente. El puente de hidrógeno era gracias a quién, ¿ah? También a la dipolaridad permanente. Recuerda que eran fuerzas similares. En cambio, London ya no es debido a la permanente. La fuerza de atracción de London es una fuerza de atracción debido a la dipolaridad instantánea. Es debido a la dipolaridad instantánea. Es debido a la dipolaridad. Renzo, me parece que tu micro, a la dipolaridad instantánea. Ahora, ¿quiénes tenían dipolaridad instantánea? ¿Ah? Ayúdame. ¿Quiénes eran los que tenían? Ambos. Entonces, London es una fuerza que está ¿en qué moléculas? En ambas también. London es una fuerza presente en ambas moléculas. No solo en polares, también está presente en apolares. ¿Ok? Fuerza de atracción debido a la dipolaridad instantánea y presente en moléculas polares y apolares. En ambas. Ahora, algunas características de London es que es relativamente débil. O sea, es la más débil que hay.
es de menor intensidad. Sí, claro. Recuerda que la dipolaridad instantánea era bien débil también. La dipolaridad instantánea era presencia de polos por un instante de tiempo. Polos chiquititos, no eran polos grandotes. Eran polos pequeños. Por eso es que London es débil. Pero estoy poniendo relativamente débil. ¿Por qué? Porque London te puede sorprender. ¿En qué sentido? London es una molécula que está relacionada con el tamaño de las moléculas. London es una fuerza que está relacionada con el tamaño de las moléculas. ¿Qué quiere decir eso? Que incrementa su poder mientras más grande sea la molécula. Para London, el tamaño importa demasiado. Mientras el tamaño sea grandote, London también se hace grandote. Sí, es cierto, es la más débil de todas. Pero cuando la molécula es una molécula enorme, London se hace más poderoso. Sí, entonces vamos a poner acá, aumenta Profe, ¿y puede llegar a ser más fuerte que el puente de hidrógeno? Si es Sí, grande la claro que sí. molécula. Claro que sí. Pero esos son casos muy particulares. Muy particulares. Seguramente que tú has visto, has comido chicharrón, ¿sí? ¿Alguna vez has comido chicharrón? ¿Los has preparado tú? ¿Ya? Imagínate que tú eres una chicharronera o un chicharronero y preparas chicharrón, ¿sí? Fríes el chicharrón. Y luego dejas el aceite del cerdito en la olla, no lo lavas y lo dejas ahí un ratito. Vas almorzando y cuando regresas está todo duro. ¿Sí? ¿Viste que está sólido la manteca? Ah, esa es la manteca, ¿no? La manteca, claro que sí, mi hermano. Ahora, la manteca, ¿qué sustancia es? Es una sustancia apolar. La manteca es una sustancia polar. Pero es apolar y a pesar de ser apolar es un sólido. ¿Por qué la manteca es un sólido? Porque la grasa es una cadena enorme y apolar. Y las apolares solo tienen London. Y London ahí es muy intenso. Si tú pones a hervir agua, por ejemplo, y la manteca, ¿cuál se va a evaporar más rápido? El agua. El agua se va más rápido. El agua se va a convertir en vapor más rápido que tu grasa. ¿Por qué? Porque a pesar que el agua tiene puente de hidrógeno, la manteca solo tiene London. Bueno, también hay otras fuerzas que no te estoy enseñando acá. No te voy a mentir. Hay algunas fuerzas que todavía no vemos acá. Pero London es una de ellas. Y London se hace grande mientras aumenta el tamaño de la molécula. Una grasa es una molécula muy grande. Una grasa es una molécula, seguramente que ya has entrado a química orgánica, una grasa presenta ácidos grasos de cadena larga, 12, 14, 16 carbonos. ¿Sí? Entonces ya es grande ya. La interacción entre las cadenas es muy intensa. ¿Sí? Además, London disminuye con la distancia entre moléculas. Disminuye cuando aumenta la distancia. ¿Cómo así? ¿Sí has escuchado hablar de los fosfolípidos? Sí, profe. ¿Y has escuchado hablar de los ácidos grasos saturados e insaturados? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre un ácido graso saturado e insaturado? El saturado tiene enlaces simples. Doble y simple. Enlaces simples. Y el insaturado tiene doble. Saturado. Ajá. Ok, ok. Imagínate, y con esto quiero hacer, esto lo voy a hacer rapidísimo, ¿ok? Y sí sabes qué es esto, ¿verdad? ¿Qué estoy dibujando? Fosfolípido. Fosfolípidos. Ok, ya, uno es el fosfolípido, pero ¿todo qué cosa es? ¿Todo qué es? ¿Membrana? La bicapa lipídica, ¿ok? La membrana celular. ¿Chévere? Ya, ahora, la membrana celular puede ser fluida o puede ser poco fluida. La fluidez de la membrana va a depender de la cantidad de ácidos grasos saturados o insaturados. Por ejemplo, un oso polar
que vive en el frío, que vive en el polo norte, ¿cómo crees que será su membrana? Pues, ¿Cómo será la membrana de las células de un oso polar? Gruesa. Gruesa. Grueso. Gruesa es la capa de su grasa, criatura. Esto es grueso. El rollo del oso es grueso. Pero la célula no, pues. La célula tiene esto. ¿Cómo es la célula? Fluida. Muy fluida. ¿Por qué? Porque es Vamos, vamos. Yo sé que puedes. insaturada creo que era. Muy bien. Oye, criatura de Dios. ¿Qué pasa cuando dejas tu caldo, tu caldo de cordero, tu caldo de gallina, sin comer y se enfría? ¿Qué le pasa a la grasa? Se forma, se medio Se forma una duro. capa. Se vuelve duro. Ok, se vuelve duro. No lo puedes comer. Es horrible. A ver, come. Toda la grasa se impregna en la cuchara y no puedes ni comértela. Igualito Luego pasa. calentarlo de nuevo. La membrana tiene grasa también. Son fosfolípidos. Y si el oso está en una zona muy fría, ¿qué le pasa a su membrana? Se va a hacer dura también. Así como tu grasa en tu caldo frío, en tu sopa fría, igual la membrana de un oso se va a hacer dura y no va a permitir el intercambio de sustancias. ¿Qué le conviene a un osito entonces que vive en el Polo Norte? Que su membrana sea más fluida para contrarrestar el frío en el cual está viviendo. Ahora, ¿cómo hace que su membrana sea más fluida? Porque los fosfolípidos se caracterizan por dos cosas. Te presento a este fosfolípido y a este fosfolípido. ¿Cuál es la diferencia entre él y él? Este fosfolípido está hecho de ácidos grasos saturados. Mira que son cadenas rectas todas. Este fosfolípido está hecho de ácidos grasos insaturados. ¿Por qué? Porque los ácidos grasos insaturados presentan enlace doble y el enlace doble es un enlace rígido. Los ácidos grasos que tienen enlace doble tienen como que una torsión, son como medio quebrados. Ahora, yéndonos al tema, porque de repente dirás, oye, ¿eso qué tiene que ver con fuerzas intermoleculares? Tiene mucho que ver, mis hermanos. Esta cadena y esta cadena, entre ellas tienen una interacción. Lo que estoy dibujando ahora es la fuerza de London. Recuerda que son apolares, son ácidos grasos, y los ácidos grasos son apolares, y los apolares solo tienen London. Y estos dos ácidos grasos también tienen London. Pero, si te percatas, aquí abajo hay mucha separación entre las cadenas. ¿Y qué dice la fuerza de dispersión de London? Cuando la distancia entre las moléculas aumenta, ¿qué pasa con London? Disminuye. Es que están muy, muy lejos. Ya no hay atracción. Tú no sientes atracción por alguien que vive lejos de ti. Pues un poco difícil, ¿no? Porque no vas a viajar a Dubái a conocer al amor de tu vida. No tienes plata ni para ir a Villa El Salvador, peor vas a ir a Dubái, ¿no? Entonces no vas a poder. Estas moléculas también están muy separadas y la interacción entre ellas es más débil. Por lo tanto, su London es un poquito más débil. En cambio, esta no. Criatura de Dios, ¿dónde hay mayor fuerza de London entonces? Acá, porque las moléculas están conjuntas. Acá están separadas por esta torsión. ¿Eso qué tiene que ver? Es que como acá el London es más intenso, los ácidos grasos aquí, los fosfolípidos, son más sólidos. En cambio acá son más líquidos. Por eso son más fluidos. Por eso te dicen que el aceite es líquido y la manteca es sólida. El aceite tiene ácido graso insaturado. La manteca de cerdito, no. Ahora, el oso polar, ¿qué cosa tiene que tener? Tiene que tener esto. Tiene que tener mayor presencia de ácidos grasos insaturados en sus fosfolípidos de su membrana para que pueda haber un mayor intercambio. ¿Qué tiene que ver eso con London? London es una fuerza que también depende de la distancia entre moléculas. Bajo esa misma lógica, si en alguna pregunta de admisión te viniese algo así, esta molécula con su vecina, con su amiga, ahí está, su pinky friend, y esta molécula
con su amiga. Ahí está. Esta es una molécula. Y ahí está su amiga, más abajito. ¿En cuál de los dos casos London es más intenso? Los dos tienen 4 carbonos. Acá también hay 4 carbonos. Hasta acá. Entre esta y esta, ¿cuál tiene mayor London? ¿Qué me dices? La primera. Primera. ¿Por qué? Porque ellos tienen un mayor acercamiento. Y London es una fuerza que tiene mucho que ver con la separación entre moléculas. Acá tiene ramas. Mientras más ramificada sea la sustancia, su London es más débil, porque las ramas se estorban. Cuando tú vas a una formación y te dicen a columna cubrir o tome distancia, y tú te paras así en la formación, tu pata o tu crash está recontra lejos de ti acá. Pero si no estuvieran con los brazos abiertos, te puedes acercar a tu crash y estar frente a frente. ¿Dónde hay más atracción? ¿Cuando están cerquita o cuando están separaditos? Cuando están cerca. Ok, entonces, otra cosita más. Las moléculas que no tienen ramificaciones presentan London más intenso que las moléculas que tienen ramificaciones. Mientras más ramificaciones tenga una molécula, su London es más débil. ¿Se entiende? Profesor, ¿y las grasas saturadas no están solo en los animales y las insaturadas en las vegetales? No. Los ácidos grasos saturados e insaturados están presentes en los dos tipos de seres vivos. Los osos, por ejemplo, ya que estamos hablando de osos, no solo tiene ácidos grasos saturados, también tiene ácidos grasos insaturados. Ahora, ahí, ten cuidado, estamos hablando de la membrana, estamos hablando del fosfolípido. El triglicérido, esa sustancia de reserva del tejido adiposo, eso es otra cosa. Sí, ahí sí, los animales guardan grasas bajo la forma de triglicéridos saturados. Las plantas lo guardan en forma de aceites, en insaturados. Pero hablando de membrana, no, en la membrana hay de los dos, para tratar de compensar. Oh, ok, perdón. Es que creo que era en lípidos eso, me confundí. No, tranqui. Listo, criatura. Pasamos ahora. Sorry, me fui por la rama, discúlpame. Sí, hace tiempo que no dicto ese curso. Listo, criatura de Dios. Espérame. Ya, entonces vamos a hablar del London. ¿Cómo es London entonces? Ejemplillo por acá. ¿Cómo es London? London, a ver, voy a poner una molécula apolar. No olvides, criatura, sin embargo, que el London está en todas. Claro que sí, London está presente en los dos tipos de moléculas. No vayas a creer que solo es de apolares. El London está presente en las dos. Pero para el ejemplo voy a dibujar un London, ¿ok? Entonces, por ejemplo, dijimos el cloro, ¿ya? Vamos a seguir con el cloro. Ahí está el cloro, que por un instante de tiempo va a presentar cierta polaridad, una chiquitita, una cosita de nada, ratito nomás, por un instantito nada más. Ahí está, el más chiquito, porque no es un polo normal, es un polito, pobrecito, es chiquito. Me hace recordar a ese meme del gatito. Hay un gatito que dice que estoy chiquito. No sé si lo has visto. Olvídalo. Ahí está. Esta molécula es una molécula apolar que también presenta una dipolaridad instantánea. Ahí está la presencia de dos polos pequeños, chiquititos y relativamente débiles. Presenta su polo negativo y su polo positivo. Las dos son moléculas que presentan dipolaridad instantánea. Ahí está, por un instante de tiempo. Y entre ellas hay una fuerza de atracción más débil que las otras dos que hemos visto, pero que sí existe. A esa fuerza de atracción entre esta que presenta dipolaridad instantánea y esta de acá le llamamos dispersión de Lorentz. La tercera fuerza
ahí está la fuerza de dispersión del oro. Ahora, esa es la tercera. Vamos a entrar a una última, ¿ok? Esta es la última que vamos a ver y con eso se acabó todo, La última es la famosa fuerza ión-dipolo. Una cosita, ¿eh? Mi amigo Rodrigo preguntaba hace rato si lo que estamos viendo es para enlaces metálicos o iónicos. Y les dije que eran para enlaces covalentes. Ya, aquí esta es la excepción. Lo que pasa es que la fuerza ión-dipolo es una fuerza que va a aparecer cuando interactúe una molécula polar con una sal, con un compuesto iónico. Es la fuerza de atracción que explica por qué la sal se puede disolver en agua. ¿Sí? Te da miedo, viste a tu ex, te asustaste y tu mamá te da agüita con sal para el susto, ¿verdad? ¿Por qué puede hacer eso? Porque la sal se puede disolver en agua gracias a esta fuerza, la llamada ión dipolo. Entonces, es la fuerza de atracción entre una molécula polar, ojo, no puede ser una molécula apolar. Acá sí tiene que ser una molécula polar y un compuesto iónico. Tienes el agua, ahí está el agua. Pares libres. Sabes que el agua es una molécula polar porque presenta un polo negativo en la parte del oxígeno y polos positivos en la parte del hidrógeno. Ahí está, es una molécula polar. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando tú metes o mezclas una sustancia iónica, sabes que la sustancia iónica está formada entre un catión y un anión. Si yo le echo sal, por ejemplo, o alguna otra sustancia iónica, recuerda que la sal está hecha de un catión y un anión, que tienen carga también. El catión y el anión tienen carga. El sodio es carga positiva y el cloruro es carga negativa. Entonces, esta sustancia se va a disociar iónicamente, se le llama disociación o también se le llama solvatación de iones, y la parte positiva se va a atraer con la parte negativa del agua. Y ahí está. La parte negativa del agua con la parte positiva del catión de la sal, del compuesto iónico, se atraen, hay una fuerza. Y el cloruro, a su vez, que tiene carga negativa, se va a atraer con la porción positiva del agua. Y a esta fuerza de atracción es lo que nosotros le llamamos la atracción, la fuerza de atracción ión-dipolo. Típico entre una molécula polar y una sustancia iónica. Y eso explica por qué se pueden disolver las sustancias en el agua, por ejemplo. Y esa es la famosa fuerza ión-dipolo, esas dos. Hasta ahí entonces esta parte, no sé si nos da tiempo para hacer al menos un par de preguntillas. Criatura, ¿hasta qué hora es tu clase? ¿Qué curso tienes ahora? No tenemos Con El usted libro. terminamos. Sí, hasta las Continúe. 6:30. Tiene Sí, tarea. profe, maratón. Tengo clases a las 5, criatura. Me van Hasta las 5 entonces. a jalar si no voy. Es solo un curso, profe, luego lo recupera. Un ciclo más, profe, un ciclo más. Profe, ¿cómo que Un si no va? ciclo Sí, más. está en su computadora. Un ciclo más, dices. No, no Un puedo. ciclo más, un ciclo La más. tesis, Igual. Promedio paga mejor. Y mejor te espero hasta que ingreses. ¿Qué dices? Profe, ¿podría repetir, por favor? ¿Cuál papá? La última de ión dipolo. Sí, hermano, claro que sí. A ver, criatura. La fuerza ión-dipolo es una fuerza de atracción. Ahí se están atrayendo. Este verdecito es la atracción. Pero ¿aparece dónde? Cuando vas a mezclar una molécula polar, el agua es la molécula polar, y un compuesto iónico.
La sal es el compuesto iónico. En este caso he agarrado cloruro de sodio. Sabes que el cloruro de sodio es un compuesto iónico que está formado por un catión, es la atracción entre catión y anión. Este compuesto iónico, al entrar en contacto con el agua, que es una molécula polar, va a sufrir una disociación de sus iones. Y como el agua tiene una carga negativa en el oxígeno y carga positiva en los hidrógenos, la carga positiva va a traer a la parte, la carga negativa del agua va a atraer a la parte positiva de la sal, que vendría a ser el sodio. Y se atraen por fuerza electrostática, fuerza eléctrica, el positivo con el negativo. Lo mismo pasa con el hidrógeno. Recuerda que el hidrógeno tiene carga positiva. Ahí está, el hidrógeno tiene carga positiva. Y el cloruro, que vendría a ser él, tiene carga negativa. Entonces el cloruro, por tener carga contraria con el hidrógeno, se atraen también. Aparece una fuerza de atracción entre lo positivo del hidrógeno y lo negativo del cloruro. Estas fuerzas de atracción es lo que llamamos ion dipolo. Y explica por qué las sales se pueden disolver en agua. Profe, ¿y mayormente es la relación de una sal con el agua? ¿O puede ser otra molécula? No. Tiene que ser necesariamente... A ver. No necesariamente sal, no necesariamente es agua, puede ser cualquier otra sustancia. Pero tiene que ser una sustancia polar. Requisito es que sea una sustancia polar. Sino que hablamos más del agua, porque la mayoría de soluciones iónicas que estudiamos tienen como solvente el agua. Incluso en la universidad se usa el agua. Pero puede ser otra sustancia polar también. Pero tiene que ser polar. El requisito es que sea polar y el otro que sea iónico. Ya, ¿Sí? Profe, gracias. Gracias, profe. De nada, hermano. Vamos a resolver algunas preguntichis. Ya acabamos esta parte ya. Con fe podríamos entrar ya a nomenclatura. Profe, lo del ion dipolo, ¿eso también se le llama disociación del agua? El proceso. La fuerza se llama ion dipolo. La fuerza. ¿Y a qué se refiere con disociación del agua? No, perdóname, no es disociación del agua, me equivoqué. Disociación del agua es otra cosa. Disolución iónica. Disociación del agua es otra cosa que vendría a ser esto. Esa es disociación del agua. Eso ya lo vas a ver en la universidad. Es otra cosa, ¿ya? Es otra cosa. Me corrijo entonces. No disociación del agua. Disociación iónica o disolución iónica. Página 64, por favor. Sí, todavía no, mamá, todavía no he acabado, ¿eh? Tranquila, que todavía no he hecho esa parte, amiga Pamelita, tranquila. ¿Quieres que ya haga eso? ¿Te parece después de avanzar algunas preguntitas? ¿Sí? Déjame avanzar unas preguntillas, Pame. Tengo clases, hermano, a las 5. A ver, vamos a ver página 64. Indique si las proposiciones son verdaderas o falsas respecto a las fuerzas intermoleculares. Están presentes en moléculas, sólidos, líquidos y gases. Ah, ya, ok. Aquí algo me olvidé comentar, ¿verdad? Ojo con lo que te voy a decir. Las fuerzas intermoleculares, o sea, todo lo que hemos visto hasta ahora, están presentes en los estados condensados. ¿Qué significa eso? Que son apreciables solamente en sólidos y líquidos. Recuerda que para que haya fuerza intermolecular, las moléculas tienen que estar juntas. Si las moléculas están muy separadas, ya no hay fuerza intermolecular, se pierde la fuerza.
Entonces, las fuerzas intermoleculares están presentes, se aprecian en los estados condensados. ¿Y qué significa esto de estados condensados? Sólidos y líquidos. O sea, gases no. En los gases no se aprecian las fuerzas intermoleculares. Lamentablemente, en los gases no se aprecian. Porque los gases tienen moléculas muy separadas entre sí. Entonces, la primera es falsa. ¿Están presentes en moléculas sólidos, líquidos y gases? No. Gases, no. ¿Por qué está sacando la lengua mi amigo? Ok. Dependen de su polaridad molecular y tamaño y forma. Sí, claro. Mientras mayor polaridad tenga, como por ejemplo el puente de hidrógeno, mientras mayor polaridad tenga la molécula, su fuerza también es más intensa. Entonces, sí dependen de la polaridad. ¿Dependen del tamaño? Sí. Dijimos que mientras más grande sea la molécula, el London, por ejemplo, es más intenso. Y dependen de la forma. Sí, te dije que si una sustancia es lineal, tiene mayor fuerza de London, por ejemplo, que una sustancia que es ramificada. O sea, la forma también es importante. ¿Dependen de la polaridad molecular? Sí. ¿Tamaño? Sí. ¿Forma? También. La segunda es verdadera. ¿El puente de hidrógeno se presenta en todas las moléculas que tienen hidrógeno? No. El puente de hidrógeno se presenta en solo las que tengan estos tres enlaces. Si la molécula tiene el hidrógeno unido al flúor o el hidrógeno unido al oxígeno, como en este caso, o el hidrógeno unido al nitrógeno, ahí hay puente. Si es que está unido a otra molécula, como por ejemplo, hicimos esto, ¿no? Pusimos esto, ¿no? Ahí no. Ahí no es, aquí no hay puente de hidrógeno, pero sí hay hidrógeno. Hidrógeno con hidrógeno. No, hidrógeno con hidrógeno tampoco. Peor hidrógeno con hidrógeno, porque el hidrógeno con hidrógeno es apolar. Es apolar el hidrógeno. Peor todavía. La viscosidad es la medida de resistencia al flujo. La viscosidad es la medida de resistencia al flujo de un líquido. Sí, claro. La viscosidad es esa propiedad que está relacionada con la oposición a que un líquido pueda fluir. Es la medida de la resistencia a que el líquido fluya, que lo presentan algunas sustancias más que otras. Por ejemplo, la miel es una sustancia muy viscosa, no fluye rápidamente. ¿Y a qué se debe eso? A que la miel tiene mayores fuerzas de atracción. Mientras mayores fuerzas de atracción tenga la sustancia, hay más viscosidad, porque las moléculas están tan agarradas entre ellas, tan atraídas, que no van a desplazarse. La miel tiene azúcar, y los azúcares particularmente tienen muchos OHs, que hace que formen varios puentes de hidrógeno muy intensos. Entonces no fluyen fácilmente. La viscosidad es la medida de la resistencia al flujo de un líquido. La tensión superficial es una medida de la resistencia que un líquido pone a cualquier aumento en su área superficial. Eso también es verdadero. La tensión superficial es una propiedad en la cual una sustancia va a oponer resistencia si quieres romperla y aumentar el área superficial. Pasa, por ejemplo, en el agua. ¿Sí? Bueno, los líquidos en general presentan tensión superficial. Entonces sería falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero. Falso, verdadero, falso. Muy clave, ¿no? Déjame ver. Es la D ya, pero en la primera debe ser falsa. La primera debe ser falsa. En los gases no se aprecian las fuerzas intermoleculares. Los gases no presentan o no es apreciable porque las moléculas están demasiado separadas. La sustancia que puede formar puente de hidrógeno en el estado líquido. Están haciendo la aclaración. ¿Puedo borrar esta partecilla? A ver, vamos a tomarle foto rápido. Sí, pero...
No, estoy tomando foto, amigo Robotín. Estoy tomando foto. En la 2, dice, la sustancia que puede formar, a ver, ¿cómo saber si una sustancia puede formar puente de hidrógeno? Tienes que verificar que tenga esa sustancia estos enlaces. Si la sustancia tiene esos enlaces, cualquiera de esos tres puede formar puente, tranquilamente. A ver, la primera es el éter, que ya lo has visto, me parece que estás haciendo química orgánica los domingos, ¿no? Me da la sensación de que estás avanzando química orgánica los domingos. Esta sustancia no tiene el oxígeno enlazado al hidrógeno. No presenta entonces puente de hidrógeno. Ya, mira esta. Mira esta. Parece que él sí, ¿no? Parece que hubiera enlace entre el oxígeno y el hidrógeno. Pero si tú dibujas correctamente la molécula tiene esta estructura. No hay enlace entre el oxígeno y el hidrógeno. No existe el HFON. No presenta puente de hidrógeno. Pero fíjate la clave C. No, perdóname, la clave B. Fíjate la clave B. La clave B está así. Mira, la molécula tiene en su interior un enlace covalente entre el hidrógeno y el oxígeno. Si la molécula tiene cualquiera de estos tres enlaces, sí puede hacer puente. Así que la respuesta sería él. Tiene que tener OH para que pueda hacer puente de hidrógeno. Clave barco en la pregunta 2. Pregunta 3. Aquella molécula que presenta dipolaridad permanente e instantánea. Aquí me vas a ayudar tú. Y esta es la última, ¿ya? La ultimita para que te vayas a estudiar. Criatura de Dios, ¿quiénes eran aquellas que presentaban dipolaridad permanente y dipolaridad instantánea? Polares. Gracias, mamá. Las polares. Gracias. Muy bien, hermano. Perfecto, criatura. Las polares. La molécula que presenta dipolaridad permanente. Pero instantánea Aquella no que abarca presente. polares también. Dime, hermano. La instantánea no abarcaba polares y apolares. Sí, perfecto. Pero acá dice permanente e instantánea. O sea, te están diciendo que tenga las dos. Si te dijeran solo instantánea, ahí sí, podría ser una apolar también, porque lo que tú has dicho es correcto. Las apolares tienen instantánea, las polares también tienen instantánea, pero las permanentes solo las tienen las polares. Espérate. Creo que dije algo mal. Creo que confundí conceptos. A ver, repito. Las moléculas polares y apolares presentan instantánea. Pero la que presenta dipolaridad permanente son solo las polares. Las moléculas apolares no tienen dipolaridad permanente, solo tienen instantánea. La pregunta es clara, dice, ¿qué molécula tiene permanente e instantánea? Y las que tiene las dos son solamente moléculas polares. Así que estás buscando en la pregunta 3 una molécula polar, porque las únicas que tienen permanente e instantánea, que tengan las dos al mismo tiempo, son las polares, solo las polares. ¿Listo? A ver, para eso tienes que dibujar. Esta molécula es una molécula polar o apolar. ¿Qué me dices? Apolar. 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 Esta molécula es apolar. Y si es apolar, ¿qué dipolaridad presenta?
Instantánea. Instantánea. Dipolaridad instantánea. Y si solo tiene dipolaridad instantánea, ¿qué fuerza presenta? ¿Cuál es la fuerza? London, que solo Fuerza de tiene London. London. Bacán, 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 bacán. Las apolares solo tienen London, no tienen otra cosa. La única fuerza, ojo que esta es la fuerza, la única fuerza que presentan las apolares es London, gracias a que tienen bipolaridad instantánea. La fuerza es London. A ver, sigamos la lógica. El nitrógeno tienes que saber dibujar, ¿ah? Si no sabes dibujar, no vas a poder reconocer si la molécula es polar o no. Esta molécula, ¿cómo es? Es apolar. Si es apolar, solo tiene dipolaridad instantánea. ¿Y cuál será la única fuerza que presente? Dispersión de. ¿Sí? Todas las demás son iguales, ¿ah? El SO3 es la pregunta que te hice al empezar la clase, simétrica y sin pares libres en el átomo central. Esta molécula es apolar también. ¿Qué dipolaridad? Instantánea. Instantánea. ¿Y qué fuerza? London. Dispersión de London. Dispersión de London. ¿Ok? La D es igual. Voy a la E de frente, porque ya me van a poner tardanza. La E, fíjate cómo es la E. ¿Simétrica? Sí, claro, es simétrica. ¿Y el átomo central tiene pares libres? Sí. ¿Qué molécula es? Polar. 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 Muy bien. Ahora, las moléculas polares, ¿qué bipolaridad presentan? Instantánea. Ambas. Permanente. Bipolaridad permanente y E bipolaridad. instantánea. Vamos ahora a las fuerzas. Ahora, la dipolaridad permanente puede generar dos fuerzas. Dipolo-dipolo o puente de hidrógeno. Pero para puente de hidrógeno, ¿cuál era el requisito? Tenga H-Fox. Y aquí no hay eso. Entonces, él no puede hacer puente. Dipolo. Polo y Dipolo. Dipolo. Grande, muy bien, criatura. Vamos bien, ¿ah? Me estás emocionando. Me quedaría contigo si pudiese. Y además, ojo que el dipolo es gracias a la dipolaridad permanente. Pero también tiene instantánea. Y gracias a la instantánea, ¿qué fuerza era? Dispersión de London. Ojo, o sea, la molécula polar tiene dos fuerzas. Tiene dipolo, que es la que más predomina, pero también tiene London. Clave entonces en la pregunta 3, enano. Resulta que presenta dipolaridad permanente y dipolaridad instantánea. Pero hemos aprovechado para analizar también las fuerzas. Tranquilo, la siguiente semana, mañana. La mañana vamos a continuar esto. Ya hacemos full ejercicios porque ya prácticamente la parte teórica se ha acabado. Listos, mis hermanos. Hasta ahí los dejo. Gracias, profe. Ya, profe, gracias por quedarse. Hasta luego. Por cuídase.